Café. Siempre es café. Cuando una sala llena de oficiales condecorados mira a una enfermera de mediana edad, con el cabello comenzando a encanecer, no ven a una veterana que ha mantenido con vida a hombres usando únicamente sus propias manos. Ven a una mesera vestida con uniforme médico. Pero el mayor Trent no sabía de quién era el rostro que estaba mirando. Estaba a punto de descubrirlo. Las luces fluorescentes emitían un zumbido constante e irritante sobre la sala 4. Maggie odiaba ese sonido. Le recordaba a los generadores de emergencia en el MAND. Aunque aquel lugar olía a desinfectante de limón y cera industrial para pisos, en vez de arena, sudor y sangre, presionó el pulgar contra la parte interior de la muñeca del soldado Toby, buscando el ritmo débil y tembloroso de su pulso. Era apenas un muchacho, quizá de 19 años, todavía afectado por la anestesia y por una vía intravenosa mal colocada que le había reventado una vena una hora antes de que comenzara el turno de Maggie. «Respira, Toby», dijo Maggie. Su voz era tranquila y áspera, marcada por años respirando polvo y por demasiados cigarrillos que había dejado 10 años atrás. No le ofreció una sonrisa falsa. Simplemente sostuvo su brazo con una mano completamente firme. «Va a doler un poco. Después, todo habrá terminado». No esperó a que se preparara. Esperar solo le daba más espacio al miedo. Con un movimiento fluido, introdujo la aguja en una vena sana, la aseguró con cinta adhesiva y ajustó el goteo. Impecable. Toby parpadeó y sus hombros se relajaron ligeramente contra las rígidas sábanas del hospital. «Gracias, señora», murmuró. Maggie le dio una palmada breve y firme en el hombro, y después se volvió para registrar sus signos vitales. Fue entonces cuando el mayor William Trent entró en la sala. Trent llevaba el uniforme como si fuera un arma que nunca había disparado de verdad. Los pliegues estaban perfectamente marcados. Sus botas brillaban como espejos. Y su rostro mostraba la irritación permanente y la mandíbula tensa de un hombre convencido de que su tiempo era mucho más importante que el de los demás. Tenía 32 años, había ascendido rápidamente por el área administrativa de la medicina militar y veía a los pacientes no como seres humanos que sufrían, sino como obstáculos logísticos en su camino hacia un ascenso. «Enfermera Hayes», gritó Trent, sin molestarse en bajar la voz dentro de la silenciosa sala de recuperación. Maggie terminó de anotar la presión sistólica antes de girarse lentamente. No se puso firme. Como contratista civil, una condición que había elegido deliberadamente después de dejar su propio uniforme, no estaba obligada a hacerlo. «Mayor Trent. Tenemos una situación», dijo Trent mientras revisaba su pesado y excesivamente complicado reloj táctico. «Reunión de mando en 10 minutos. Sala 204. Necesito a alguien ahí para tomar las minutas, organizar los expedientes del personal y encargarse de la sala. El personal administrativo habitual está ocupado con la inspección de la JCA». Maggie se limpió las manos con una toalla estéril. «Soy la enfermera jefe de este piso, mayor. Tengo 3 pacientes posoperatorios que necesitan vigilancia constante y mi personal auxiliar está rotando. ¿Quiere que juegue a ser secretaria?». Los ojos de Trent se entrecerraron. Se acercó y bajó la voz, usando un tono que seguramente consideraba intimidante. Para Maggie, solo olía a colonia cara y ansiedad. «Quiero que cumpla una orden directa, Hayes. Tenemos personal herido en camino. Una extracción clasificada salió mal. El coronel Arthur Gabel viene desde el Comando Central para supervisar personalmente el triaje médico. Hoy esta base está bajo observación. Necesito a alguien en esa sala que sepa guardar silencio, mantener organizados los expedientes y asegurarse de que los altos mandos tengan todo lo necesario mientras yo les presento el informe. Entregue a sus pacientes a otra enfermera». Maggie lo observó fijamente. Sintió el peso familiar en las rodillas, un dolor sordo provocado por un fragmento de metralla que llevaba dentro desde 2008. Podía discutir. Podía señalar lo absurdo que era retirar a una enfermera de trauma altamente especializada para servir agua y acomodar carpetas. Pero miró los ojos desesperados de Trent y reconoció el terror absoluto de un administrador de nivel medio que se encontraba completamente fuera de su elemento. Discutir requeriría más energía que obedecer. «Está bien», dijo Maggie,
lanzando la toalla al cesto de ropa sucia. Informaré a la enfermera del piso. 10 minutos después, Maggie entró en la sala 204. Era un espacio enorme con clima controlado, dominado por una larga mesa de caoba y una pared llena de monitores de seguridad. El contraste entre la realidad estéril y sangrienta de las salas médicas y aquel refugio silencioso, rodeado de cuero y madera fina, siempre le dejaba un sabor amargo. Las guerras no se peleaban ahí. Solo se empaquetaban y se vendían. Maggie caminó hacia la consola lateral donde se encontraba la cafetera. Era una máquina industrial que ya contenía media jarra de café viejo y quemado. Comenzó a realizar el trabajo silencioso e invisible de una mujer dentro de una sala llena de hombres que se consideraban importantes. Tiró el café viejo, enjuagó la jarra y abrió un nuevo paquete metálico de café molido. Los oficiales comenzaron a entrar, capitanes, algunos mayores y 2 agentes de inteligencia con rostros sombríos. Ninguno la miró. Para ellos, Maggie no era más que una mujer con una desgastada blusa azul de uniforme médico, el cabello canoso recogido en un moño desordenado y unos zapatos ortopédicos cómodos. Era parte del mobiliario. Trent caminaba de un lado a otro en la cabecera de la mesa, organizando una pila de carpetas azules con expedientes del personal. «Mantén caliente el café, Hayes», murmuró. Pasó junto a ella. «Y no interrumpas cuando llegue el coronel. Limítate a tomar las minutas. Hay un bloc de notas en el aparador». Maggie no respondió. Presionó el botón de la cafetera y observó cómo el líquido oscuro comenzaba a caer dentro de la jarra de vidrio. Tomó el bloc y una pluma, y se retiró hacia una esquina de la sala. Mantuvo la espalda recta y el rostro completamente inexpresivo. Había permanecido dentro de tiendas de campaña de mando mientras caían morteros a su alrededor. Había sostenido las manos de hombres agonizantes mientras los generales gritaban órdenes por radio. Podía sobrevivir 1 hora de presentaciones de PowerPoint del mayor Trent. Las pesadas puertas de madera se abrieron con un clic. El murmullo de la sala desapareció de inmediato. El coronel Arthur Gable no entraba en una habitación. La atravesaba como una tormenta. Era un hombre tallado en granito antiguo y malos recuerdos. Su uniforme estaba impecable, pero lo llevaba con pesadez, como alguien agotado por el peso de las estrellas y las condecoraciones sobre su pecho. Una cicatriz profunda e irregular descendía desde el borde de su oreja izquierda hasta perderse bajo el cuello del uniforme, un recuerdo de otra vida. Maggie reconoció de inmediato la expresión de sus ojos. Era la mirada perdida de quien había visto demasiado, oculta bajo capas de protocolo, pero todavía ardiendo justo debajo de la superficie. «Siéntense», gruñó Gable, sin molestarse con cortesías. Arrojó su gorra sobre la mesa y se dejó caer en la silla de la cabecera. Se frotó las sienes. Tenía los ojos enrojecidos. «Terminemos con esto, Trent. ¿Cuál es la situación del equipo de extracción?» Trent se irguió un poco más de lo necesario y presionó el control remoto de la presentación. Las pantallas detrás de él cobraron vida, mostrando el mapa de una región montañosa que Maggie reconoció de inmediato. El terreno era brutal e implacable. «Señor, el equipo ya está en el aire. Tenemos 6 casos quirúrgicos urgentes, 2 de ellos críticos. Van a evitar Ramstein y vendrán directamente aquí. Debido a la naturaleza especializada de los traumatismos vasculares, el tiempo estimado de llegada es de 4 horas. Trent cambió a la siguiente diapositiva. Apareció un diagrama excesivamente complicado del protocolo de triaje del hospital. Enviaremos a los pacientes críticos principales al área A y a los casos urgentes secundarios al área C. He asignado 2 equipos quirúrgicos de menor experiencia para atender la saturación, mientras el Dr. Harrison se encarga del caso vascular principal. Maggie permanecía en la esquina, con la pluma suspendida sobre el bloc de notas. Frunció el ceño. Las áreas A y C estaban en extremos opuestos del piso de trauma. Dividir a los equipos quirúrgicos durante un incidente con múltiples víctimas, cuando contaban con pocos especialistas vasculares, significaba que el Dr. Harrison quedaría aislado. Si uno de los pacientes secundarios empeoraba y necesitaba que le cerraran de inmediato una arteria, Harrison no conseguiría cruzar el piso a tiempo. Era una distribución administrativa perfecta según los manuales,
pero ignoraba por completo la realidad caótica y sangrienta de una emergencia masiva. ¿Y el personal?, preguntó Gable con una voz baja y peligrosa. Estas no son heridas comunes, Trent. Esos hombres fueron alcanzados por explosivos de fragmentación de alta velocidad. No quiero residentes aprendiendo a ligar arterias con mis operadores. ¿Quién va a respaldar a Harrison? Trent vaciló. Una gota de sudor apareció en la línea de su cabello. Bueno, señor, como puede ver en las carpetas azules que preparé, contamos con personal altamente capacitado. Organicé el turno de acuerdo con los procedimientos operativos estándar. Gable extendió la mano y acercó hacia la pila de carpetas azules. Abrió la primera y recorrió la página con una eficiencia implacable. Procedimientos operativos estándar, repitió en voz baja. Sonó como un insulto. Maggie cambió el peso de una pierna a la otra. Su rodilla izquierda crujió suavemente dentro de la silenciosa sala. Observó el diagrama de la pantalla. Estaba mal. Y ese error iba a provocar la muerte de alguien. Dejó escapar un suspiro de frustración, muy breve y casi imperceptible. Pero en el silencio absoluto de aquella sala llena de tensión, el sonido se escuchó claramente. La cabeza de Trent giró de golpe hacia ella. Su rostro se enrojeció con la furia repentina y desesperada de un hombre que sentía que estaba perdiendo el control frente a su superior. Necesitaba un blanco. Y la enfermera de mediana edad que estaba en la esquina era el blanco más seguro de toda la habitación. «Enfermera Hayes», espetó Trent con una voz cortante. Maggie levantó la mirada del bloc de notas. Su rostro permaneció perfectamente tranquilo. Si no tiene nada que aportar a la logística de esta operación, le sugiero que se haga útil. Trent sonrió con desprecio y señaló vagamente la mesa lateral. Preparo otra jarra de café. Al coronel le gusta cargado. Después salga y espere en el pasillo hasta que la necesitemos. La sala permaneció completamente en silencio. Algunos de los oficiales más jóvenes bajaron la mirada hacia sus manos, incómodos, pero sin atreverse a intervenir. Era una demostración repugnante de falta de respeto, diseñada exclusivamente para humillarla y reafirmar el dominio de Trent dentro de la sala. Maggie no se estremeció. No lo miró con odio. Simplemente sostuvo la mirada de Trent durante un segundo largo y pesado. Hombres mucho mejores que él le habían hablado de maneras mucho peores. Dejó la pluma sobre el bloc de notas. Después se volvió hacia la cafetera. «Espera». La voz fue tranquila, pero golpeó la sala como un impacto físico. En la cabecera de la mesa, el coronel Gable había dejado de revisar las carpetas azules. Su mano descansaba sobre el tercer expediente de la pila. No estaba mirando a Trent. No estaba mirando las pantallas. Observaba fijamente la hoja dentro del expediente mientras el color desaparecía de su rostro curtido. «Señor», preguntó Trent, con su tono arrogante transformándose de inmediato en una confusión nerviosa. ¿Hay algún problema con la lista del personal? Gable levantó lentamente la cabeza. No miró a Trent. Miró más allá de él, hacia la esquina de la sala, donde Maggie permanecía de pie con una mano sobre el asa de la cafetera. Los ojos del coronel se abrieron de par en par. Para ser un hombre que acababa de coordinar una extracción secreta bajo fuego intenso sin siquiera pestañear, de pronto parecía completamente desconcertado. Tragó saliva con dificultad. «Trent», dijo Gable, con la voz temblando por una furia aterradora que apenas conseguía contener. «¿A quién acabas de mandar a preparar café?» «A la enfermera jefe, señor», tartamudeó Trent, sin darse cuenta del peligro que irradiaba desde la cabecera de la mesa. «La contratista civil Margaret Hayes. Solo está aquí para tomar notas». «Margaret Hayes», lo interrumpió Gable. Se levantó lentamente. La silla raspó el suelo, produciendo un sonido áspero y violento dentro de la silenciosa sala. Tomó la carpeta azul, le dio la vuelta y la golpeó contra la mesa de caoba, dejándola abierta y con la página hacia arriba. «¿Lees los expedientes que me entregas, mayor?», preguntó Gable, ahora con un susurro mortal. «¿O simplemente cuentas los cuerpos?» Trent estaba pálido. «Señor, yo». Gable señaló el documento con un dedo grueso y lleno de cicatrices. «Esta mujer no es simplemente una enfermera jefe.
Ella es la capitana Margaret Hayes, del Ejército de Estados Unidos, retirada. Miró alrededor de la sala, clavando los ojos en cada oficial que había permanecido sentado y en silencio mientras Trent la insultaba. Alguien en esta habitación, además de mí, ¿sabe lo que ocurrió en la base de fuego Keading en 2009? La sala se paralizó. Nadie respiraba. Los ojos de Gable se fijaron en Trent, quien parecía sentir que el suelo acababa de desaparecer bajo sus pies. «Permíteme educarte, mayor», dijo Gable, con la voz resonando contra las paredes. Cuando el puesto médico recibió el impacto directo de un mortero y el cirujano principal murió, la capitana Hayes tomó el mando. Durante 14 horas, bajo fuego constante de armas ligeras. Se quedó sin sangre, se quedó sin morfina y, aún así, mantuvo con vida a 4 de mis hombres utilizando pinzas, cinchos de plástico y sus malditas manos desnudas. Gable caminó alrededor de la mesa, ignorando por completo a Trent. Se detuvo a menos de 1 metro de Maggie. El imponente y aterrador coronel se puso firmes frente a ella. «Tiene una cruz por servicio distinguido, mayor Trent», dijo Gable en voz baja, sin romper el contacto visual con Maggie. «Y tú acabas de mandarla a prepararte café». El silencio se extendió por toda la sala, espeso y asfixiante. Detrás de Maggie, la cafetera industrial soltó un último silbido húmedo, una patética puntuación dentro de la quietud absoluta de la reunión de mando. Nadie se movió. Los oficiales más jóvenes permanecieron rígidos en sus asientos, con la mirada al frente, encontrando de pronto fascinante la veta de la madera de la mesa de caoba. El mayor Trent parecía haber recibido un golpe que le había arrancado todo el aire de los pulmones. Abrió la boca, la cerró y volvió a abrirla, pero no logró emitir ningún sonido. Los pliegues perfectamente marcados de su uniforme parecían ahora parte de un disfraz barato. El coronel Gable continuó de pie. No apartó la mirada de Maggie. Para un hombre que mantenía la postura firme e inamovible de un oficial con toda una carrera de combate, aquella posición representaba un acto de respeto profundo y completamente sincero. Estaba honrando a un fantasma que jamás había esperado encontrar dentro de un ala administrativa esterilizada e iluminada con luces fluorescentes en Alemania. «Ahora soy civil, coronel», dijo Maggie. Su voz era neutra, sin una sola señal de triunfo o satisfacción. No le importaba la humillación de Trent. No le importaban las exclamaciones de sorpresa de los oficiales de inteligencia. Solo le importaba el tiempo que quedaba antes de la llegada de los helicópteros. «No necesita ponerse firmes». «Sé quién es usted, capitana», respondió Gable con una voz áspera que raspó el silencio. «También sé que mis hombres regresaron a casa en 2009 porque usted se negó a dejarlos morir sobre aquel suelo de tierra. Yo mismo firmé los documentos de su condecoración». Gable giró lentamente la cabeza hacia Trent. El joven oficial se estremeció. «Mayor Trent», dijo Gable, recuperando aquella aterradora calma controlada. «Queda expulsado de esta sala». «Señor, yo. La reunión. Yo organicé». «Queda expulsado, mayor», repitió Gable, alejándose de su silla. «Saldrá de esta sala. Bajará a la oficina administrativa principal y se sentará frente a un escritorio. Si lo veo en el piso de trauma cuando lleguen mis hombres, personalmente le quitaré el rango y lo arrojaré por las puertas principales de este hospital. ¿Me ha entendido?» Trent tragó saliva con fuerza. Su nuez de Adán subió y bajó dentro de su garganta. Miró alrededor de la mesa, buscando algún rostro comprensivo entre sus compañeros, pero solo encontró miradas apartadas. Había roto una regla no escrita de las Fuerzas Armadas. Había confundido estar cerca del poder con poseer autoridad verdadera. Y lo había hecho frente a una persona que había derramado sangre para ganarse su rango. Sin decir una sola palabra más, Trent recogió su computadora portátil. No miró a Maggie mientras salía. Las pesadas puertas de madera se cerraron con un clic detrás de él, sellando su destierro. Gable dejó escapar una respiración larga y entrecortada, y caminó hacia. Gable caminó hacia el monitor digital que mostraba el plano del hospital. Observó el desorden de flechas y zonas codificadas por colores que Trent había diseñado. «Muy bien», dijo Gable, frotándose el cuello lleno de cicatrices.
Tenemos 3 horas y 40 minutos antes de que aterricen. Miró hacia Maggie. Ven a ver este desastre. Ella se alejó de la cafetera. No caminó hacia el fondo de la sala. Fue directamente a la cabecera de la mesa y tomó un marcador para pizarrón blanco de la bandeja situada debajo de los monitores. Los demás oficiales se hicieron hacia atrás instintivamente para darle espacio. El plan de Trent crea un cuello de botella, dijo Maggie, golpeando suavemente la pantalla justo sobre la unión entre las áreas A y C. Dividió a los equipos de trauma basándose en el sistema estándar de distribución de pacientes. Eso funciona para un accidente automovilístico civil. No funciona con heridas causadas por explosivos de alta velocidad. Destapó el marcador y dibujó una gran X negra sobre el área C. Si colocamos los casos secundarios en el área C, estarán a 4 minutos corriendo del banco de sangre y completamente aislados de los cirujanos vasculares. El Dr. Harrison es el único especialista senior de guardia hoy capaz de reconstruir una arteria femoral destrozada. Señaló el área A. Si está aquí atendiendo a un paciente crítico y uno de los pacientes secundarios empeora en el área C, ese paciente muere. Harrison no puede recorrer 100 metros de pasillo con las manos dentro del pecho de otra persona. Uno de los oficiales de inteligencia habló con un tono completamente respetuoso. ¿Cuál es la alternativa, señora? No hay suficiente espacio en el área para colocar 6 camillas al mismo tiempo. No usaremos camillas para los pacientes secundarios, respondió Maggie. Su mente ya había entrado en el cálculo frío y mecánico del triaje masivo. Sacaremos las camas de recuperación de la sala 4 y las alinearemos en el corredor de preparación quirúrgica, justo al lado del área. Viola las normas contra incendios y los inspectores tendrán un ataque, pero mantiene a las 6 víctimas a menos de 30 segundos caminando del equipo quirúrgico principal. Dibujó rápidamente un círculo alrededor del corredor en el mapa. Necesito mensajeros colocados aquí, aquí y aquí. No paramédicos. Los paramédicos deben estar atendiendo pacientes. Quiero que el personal administrativo transporte los productos sanguíneos desde el laboratorio hasta el piso. Señaló otra parte del plano. También necesito una línea directa con farmacia para conseguir sangre entera fresca, no solo concentrados de glóbulos rojos. Estos hombres llegarán en choque hipovolémico. Necesitan factores de coagulación, no solamente volumen. Gabel asintió lentamente. Una sonrisa sombría apareció en la comisura de sus labios. Ya la escucharon, dijo, mirando a los oficiales sentados alrededor de la mesa. Tiren a la basura el plan de colores de Trent. Lo haremos a su manera. Después miró a Maggie. Capitana, coordine todo con el Dr. Harrison. El piso es suyo. Maggie dejó el marcador nuevamente sobre la bandeja. Observó las carpetas azules que estaban sobre la mesa, llenas con los expedientes de hombres destrozados que volaban hacia ellos en medio de la oscuridad. Ya no soy capitana, Arthur, dijo en voz baja. Solo soy una enfermera. Maggie, respondió Gabel suavemente, usted es la única razón por la que no estoy planeando 6 funerales en este momento. Vaya a preparar su piso. Ella se dio la vuelta y salió de la sala. No volvió a mirar la cafetera. 4 horas después, el golpe pesado y rítmico de las hélices de los helicópteros hizo vibrar las ventanas de vidrio del área de urgencias. El sonido recorrió el piso de linóleo y subió por las suelas de los zapatos ortopédicos de Maggie. Ella permanecía de pie en el centro del corredor de preparación quirúrgica, con el cabello firmemente recogido, un pesado delantal protector ajustado sobre el pecho y varias capas de batas quirúrgicas azules encima. El olor estéril del hospital estaba a punto de desaparecer por completo. Las puertas dobles al final del pasillo se abrieron violentamente. El viento procedente de la plataforma de aterrizaje rugió por el corredor, trayendo consigo el olor fuerte e inconfundible del combustible de aviación, los uniformes quemados y la sangre. Los paramédicos entraron corriendo y gritando por encima del estruendo de los motores, empujando las camillas con una energía frenética y desesperada. Cama 1. Torniquete alto y apretado en la pierna izquierda. Perdió el pulso hace 3 minutos. Gritó un paramédico. Su uniforme estaba cubierto por salpicaduras oscuras de color oxidado. Área A, mesa 1.
respondió Maggie, señalando con firmeza hacia su izquierda. Ella no corrió. Correr provocaba pánico. Se desplazó con pasos rápidos y calculados que imponían orden dentro del caos. El pasillo se transformó de inmediato en un matadero. 6 hombres destrozados por fragmentos irregulares de metal ardiente fueron distribuidos exactamente como Maggie lo había planeado. El aire se llenó con la caótica sinfonía del trauma, los pitidos frenéticos de los monitores cardíacos, el siseo de los ventiladores, el sonido seco del velcro pesado al abrirse y las órdenes gritadas por el personal médico. El doctor Harrison ya tenía los brazos hundidos hasta los codos dentro de la cavidad torácica del primer paciente crítico. Su rostro estaba pálido detrás de la mascarilla quirúrgica. Era un cirujano brillante, pero estaba acostumbrado a trabajar en ambientes controlados, no dentro de la carnicería desordenada y desesperada de los traumatismos de combate. «Necesito succión», gritó Harrison, con la voz quebrándose. «No puedo ver de dónde viene la hemorragia. Hay demasiada sangre dentro de la cavidad». Maggie se acercó a la mesa. No esperó a que la instrumentista encontrara el tubo de succión. Tomó una pila de compresas quirúrgicas gruesas de algodón y hundió las manos directamente dentro de el pecho del hombre. El calor de su sangre atravesó los guantes de Maggie al instante. Presionó con fuerza, apretando las compresas contra el tejido desgarrado, absorbiendo la sangre que se acumulaba y dándole a Harrison los 3 segundos de visibilidad que necesitaba. «Justo ahí», dijo Maggie. Su voz bajó de tono, firme y controlada, calmando al cirujano presa del pánico. «Tienes la pinza. Tómala». Harrison parpadeó, recuperando la concentración gracias a la absoluta tranquilidad de Maggie. Cerró la pinza quirúrgica sobre la arteria rota. La hemorragia se detuvo. La alarma frenética del monitor disminuyó hasta convertirse en un pitido estable y rítmico. «La tengo», murmuró Harrison mientras sus hombros se relajaban. «Gracias, Maggie. No me des las gracias. Liga la arteria», ordenó ella mientras ya se alejaba. «La cama 3 se está descompensando». Durante las siguientes 2 horas, Maggie entró en un estado de concentración absoluta y acción mecánica. Parecía estar en todas partes al mismo tiempo. Administró líquidos intravenosos. Dirigió a los mensajeros que transportaban las hieleras con sangre. Ajustó los parámetros de los ventiladores y sujetó los hombros de un joven operador que despertaba de la anestesia antes de tiempo y se agitaba violentamente. No sentía el dolor de su rodilla lastimada. No sentía el cansancio. Simplemente mantenía unidos los frágiles y desgarrados bordes de la vida humana mediante pura fuerza de voluntad. En una esquina del área de trauma, pegado contra la pared para evitar que lo arrollaran, estaba el mayor Trent. Había bajado a escondidas desde el piso administrativo, desobedeciendo las órdenes. No había podido mantenerse alejado, quizá impulsado por una curiosidad oscura hacia una realidad que hasta ese momento solo había conocido a través de hojas de cálculo. Parecía aterrorizado. Su uniforme impecable seguía completamente limpio, pero su rostro estaba blanco como las calorías. Observaba como Maggie, la mujer a la que había despreciado como si fuera una mesera encargada del café, coordinaba un milagro de logística y medicina. La vio hundir las manos entre cuerpos humanos destrozados sin mostrar miedo alguno, dando órdenes a médicos y especialistas con una autoridad tranquila y letal. Entonces comprendió, con una sensación nauseabunda en el estómago, lo insignificante que realmente era. Él era un hombre que jugaba a la guerra sobre el papel. Ella era la mujer que limpiaba el desastre cuando el papel comenzaba a arder. Al llegar la 3ª hora, el caos empezó a disminuir lentamente. Los gritos agudos y desesperados se transformaron en murmullos tranquilos y metódicos mientras los pacientes eran estabilizados. Los 6 hombres seguían con vida. 2 estaban siendo trasladados al quirófano principal para someterse a reconstrucciones extensas, pero sus signos vitales permanecían estables. La amenaza inmediata y violenta de la muerte había pasado. Maggie se quitó la bata empapada de sangre y la arrojó dentro de un contenedor rojo para residuos biológicos. Se retiró los guantes de látex. Sus manos temblaban ligeramente por la inevitable caída de adrenalina que siempre llegaba después de una emergencia. Caminó hasta el lavabo quirúrgico y abrió la llave del agua caliente.
Comenzó a lavarse los antebrazos con un jabón áspero y abrasivo. El coronel Gable entró en el área. Pasó de largo junto a los médicos y caminó directamente hacia el lavabo. Se quedó en silencio al lado de Maggie, observando cómo el agua teñida de rosa giraba antes de desaparecer por el desagüe. «Los 6», dijo Gable en voz baja. «Fue un buen equipo», respondió Maggie mientras se secaba las manos con una toalla de papel áspera. Gable miró por encima del hombro. Trent continuaba de pie junto a las puertas, con el aspecto de un fantasma. El coronel volvió su atención hacia Maggie y sacó del bolsillo una moneda plateada de reconocimiento. En ella estaba grabada la insignia de su comando. La colocó silenciosamente sobre el borde de acero inoxidable del lavabo. «Sé que no te importan las medallas, Maggie», dijo Gable. «Pero mis hombres vuelven a respirar gracias a ti». Maggie observó la moneda. La tomó y sintió el metal pesado y frío en la palma de la mano. Después la guardó en el bolsillo de su uniforme médico. «Asegúrate de que les den comida decente cuando despierten, Arthur», dijo Maggie. «La gelatina de este hospital es un crimen de guerra». Gable soltó una sola carcajada áspera. «Sí, señora». Maggie salió del área de trauma. Pasó junto a Trent sin reconocer siquiera su existencia. Ni siquiera miró sus botas impecables. Recorrió el largo y silencioso pasillo rumbo a la sala de descanso. Ahora su rodilla le dolía intensamente. Tenía la espalda rígida. Entró en la sala vacía, tomó una taza limpia de cerámica del escurridor y presionó el botón de la vieja cafetera que escupía y vibraba al funcionar. Observó cómo el líquido oscuro llenaba la taza. Tomó un sorbo lentamente, cerró los ojos y, por fin, se permitió respirar. La verdadera autoridad nunca se exige. Se demuestra cuando el suelo desaparece bajo tus pies y hay vidas en peligro. El mayor Trent aprendió de la manera más difícil que las personas más peligrosas de una habitación no son quienes gritan las órdenes, sino aquellas que limpian silenciosamente la cafetera mientras cargan con el peso de cientos de batallas invisibles. Si esta historia de heroísmo silencioso y verdadero te llegó al corazón, deja tu like, suscríbete para escuchar más historias realistas y comparte este video con alguien que respete a quienes trabajan en silencio desde las sombras. Hola, mi nombre es Trent Tan, propietario y administrador de Noble Tales. Después de ver el video ve a preparar café, le dijeron, hasta que el coronel leyó su expediente y todos quedaron paralizados. Me gustaría mucho saber qué opinas. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? Para mí, la enseñanza más importante fue lo fácil que resulta subestimar a una persona sin conocer su pasado, su experiencia ni todo lo que ha tenido que enfrentar. Historias como esta nos recuerdan que el respeto debe estar por encima de las suposiciones. ¿Qué momento fue el que más te impactó? ¿Alguna vez has visto a alguien demostrar, de una manera inesperada, que los demás estaban equivocados? Tal vez todos podamos aprender a darles a las personas el beneficio de la duda y a tratar a los demás con el mismo respeto que nos gustaría recibir. Si esta historia conectó contigo, me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. También puedes dejar tu like y suscribirte si te gustaría disfrutar de más historias como esta.